Bienvenidos al canal de Huellas del Corazón. Un pequeño pueblo se retuerce bajo una sequía interminable. Los árboles se marchitan, la tierra se agrieta. Los aldeanos creen que solo la sangre puede apaciguar la ira de los dioses. Se prepara un antiguo ritual y un niño inocente ha sido elegido. Encerrada, con su destino sellado por la fe ciega de su gente, la niña solo tiene dos caminos: aceptar su destino o encontrar una forma de escapar. Pero ¿cómo huir de los jinetes armados, los perros de caza y una creencia arraigada en la mente de todo un pueblo? ¿Logrará escapar o estará condenada a aceptar su destino? No esperemos más. Vamos a comenzar esta emotiva historia. Recuerda compartir tus pensamientos en los comentarios, ¿vale? La sierra de Gredos yacía inmóvil bajo un cielo plomizo, sin una sola nube, sin rastro de lluvia. Los campos se extendían, antes verdes y exuberantes, ahora agrietados como la piel de una bestia vieja y moribunda. Las hendiduras profundas exponiendo la tierra roja y seca. El viento soplaba, trayendo consigo polvo fino, cubriendo todo con un manto gris ceniza. Los tejados de paja, las manos huesudas de los niños y hasta la mirada perdida de los adultos. El llanto de un bebé resonaba desde algún lugar del pueblo, débil, entrecortado, mezclándose con el silbido del viento como una melodía triste que nadie quería escuchar. Lucía estaba sentada frente al porche, sus pequeños pies balanceándose sobre el escalón de madera carcomida. Tenía 11 años, el pelo negro y largo atado con una cinta roja deshilachada. Sus ojos marrones brillaban como dos pequeñas brasas en su rostro curtido por el sol. En su mano sostenía una brizna de hierba seca, lo único que quedaba del campo donde solía correr y jugar. Lucía tarareaba una vieja melodía folclórica, su voz clara pero cargada de una tristeza sin nombre. El río canta bajo la luz de la luna. Caballos blancos corren a través de 1000 vientos, trayendo lluvia, trayendo lluvia. Aprendió esa melodía de Madre Helena, la mujer que la había criado desde que era un bebé, abandonada en la puerta de su casa en una rara noche de lluvia. Lucía no sabía quién era su madre biológica, ni dónde estaba su padre. Solo tenía a Madre Helena, la que contaba historias junto al fuego, la que le enseñaba a cantar cuando el viento frío se colaba por las rendijas, la que la abrazaba cuando llegaban las pesadillas sobre la oscuridad y el galope incesante de caballos. «Lucía, entra, hay mucho polvo», resonó la voz de Madre Helena desde el interior de la pequeña casa de paja, su voz áspera por la falta de agua. Salió, su figura delgada envuelta en un vestido gris descolorido, con un pañuelo en la mano para secarse el sudor de la frente. Sus ojos estaban hundidos, pero aún brillaban con una pizca de calidez al mirar a la niña. «Quiero cantar un poco más», respondió Lucía, sin apartar la vista del campo. «Quizás los dioses nos escuchen y traigan lluvia, como en las historias que cuenta Madre». Madre Helena sonrió con tristeza y se sentó a su lado. «Los dioses no escuchan canciones, hija. Quieren otra cosa». No dijo nada más, pero su mano temblorosa se posó en el hombro de Lucía como queriendo retenerla, como si supiera lo que iba a suceder. Lucía inclinó la cabeza y la miró. «¿Qué cosa?». Madre Helena no respondió. Volvió la cara hacia el campo, donde la sombra del atardecer alargaba las últimas franjas oscuras. Unos pasos pesados interrumpieron el momento de silencio. Don Esteban, el jefe del pueblo, apareció en el camino que conducía al centro. Era alto, con una barba canosa y unos ojos afilados como cuchillas. Le seguía un grupo de aldeanos,
hombres con azadas y palos de madera, mujeres abrazando a sus hijos, todos en silencio, con los ojos llenos de miedo y esperanza a la vez. Don Esteban se detuvo frente a la pequeña plaza donde el viejo roble se había secado la temporada anterior. Levantó la mano indicando a todos que se reunieran. ¡Aldeanos! Su voz era autoritaria, resonando en el aire sofocante. ¿Qué ven a su alrededor? Tierra muerta, pozos secos, el ganado flaco y huesudo, muriendo poco a poco. Hemos esperado demasiado, 3 temporadas sin lluvia, 3 temporadas de súplicas inútiles. ¿Quieren vivir o morir como este roble? Un hombre delgado, con un niño pequeño y pálido en brazos, dio un paso adelante. Su voz temblaba. ¿Pero qué hemos hecho mal, don Esteban? Rezamos todos los días, quemamos incienso todas las noches. Rezar no es suficiente, rugió don Esteban, golpeando con fuerza su bastón contra el suelo, levantando una nube de polvo. Los dioses están furiosos, debemos hacer lo que quieren, un ritual de sacrificio, como hicieron nuestros antepasados cuando llegó la sequía. Solo la sangre traerá la lluvia. Lucía dejó de cantar, sus manos apretando la brizna de hierba seca. Había oído esas historias, las leyendas que Madre Elena contaba en las noches oscuras sobre los elegidos llevados a la cima de la montaña más alta para ser ofrecidos a los dioses, su sangre empapando la tierra a cambio de lluvia. Pero eso eran solo cuentos viejos, susurros para asustar a los niños, ¿verdad? Miró a Madre Elena, esperando que dijera algo para disipar el miedo que crecía en su interior. Pero ella solo bajó la cabeza, sus labios apretados, su mano aún temblaba en su hombro. Don Esteban continuó, su voz se hizo más grave, amenazante. El sacerdote vendrá en la noche de luna llena, dentro de 3 días. Él elegirá quién será el sacrificio, el que tenga la sangre más pura, el que los dioses quieren. Nadie puede negarse. Si no lo hacemos, todo el pueblo morirá, no uno por uno, sino todos a la vez, en la furia de la tierra y el cielo. Se giró y sus pesados pasos desaparecieron entre la multitud. Los aldeanos susurraban entre sí, algunos sollozaban, otros inclinaban la cabeza para rezar. El aire era pesado como una losa sobre el pecho de Lucía. «Madre, no lo harán de verdad, ¿verdad?», preguntó Lucía, su voz pequeña pero temblorosa. Madre Elena no respondió de inmediato. La abrazó con fuerza, como queriendo protegerla del mundo entero. «No te preocupes», susurró, pero su voz se quebró, sin poder ocultar su miedo. «No dejaré que te hagan daño». Lucía asintió, pero en su interior crecía una sensación de inquietud. Miró el campo agrietado, donde solía correr y jugar, donde antes las lluvias le mojaban el pelo. Ahora solo era un pedazo de tierra muerta. Y cuando el viento sopló, trayendo consigo polvo y el llanto lejano, Lucía sintió como si ella también se estuviera marchitando con él. Esa noche, mientras la tenue luz de la luna entraba por la rendija de la ventana, Lucía yacía en su pequeña cama, con los ojos abiertos mirando al techo. Volvió a cantar la melodía folclórica, pero esta vez ya no había esperanza en ella, solo una forma de evitar que el miedo la devorara. Afuera, el viento silbaba a través del campo como el susurro de los dioses, frío y distante. 3 días, pensó. En 3 días, todo cambiaría. Lucía estaba sentada en el escalón de madera. La débil luz del amanecer iluminaba su rostro, resaltando sus ojos marrones pensativos. El viento soplaba, trayendo polvo seco del campo agrietado, pero ella ya no cantaba. La melodía folclórica de ayer ahora solo resonaba en su cabeza,
como un recordatorio de los buenos tiempos que quedaron atrás. Desde que don Esteban anunció el ritual de sacrificio, la atmósfera en el pueblo era más pesada que nunca. El susurro de los aldeanos, el apresurado paso de los hombres preparando antorchas y las oraciones entrecortadas de Madre Elena, todo era como una sombría melodía que la rodeaba. Sostenía una brizna de hierba seca en su mano, partiéndola en pequeños trozos, tratando de ahuyentar la creciente inquietud en su corazón. En 3 días, el sacerdote llegaría. En 3 días, alguien sería elegido. Lucía no quería pensar en eso, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del campo seco y muerto, los ojos fríos de don Esteban y la voz temblorosa de Madre Elena. No dejaré que te hagan daño. Pero, ¿qué podía hacer ella cuando todo el pueblo había puesto sus esperanzas en ese ritual? Lucía levantó la cabeza, mirando el pequeño patio frente a la casa. Ese había sido su lugar de juegos, el lugar donde conoció a Sombra. El recuerdo del caballo blanco regresó, tan claro como si hubiera sucedido ayer, sacándola de la dura realidad. 4 años antes, cuando Lucía tenía solo 7 años, una rara tormenta azotó la sierra de Gredos. Los truenos rugían, la lluvia caía como si quisiera desgarrar el cielo. Los aldeanos vitoreaban con alegría, saliendo a la calle para recoger con las manos las preciosas gotas de agua, pero Lucía tenía miedo. El trueno la hacía temblar y se escondió bajo el porche, abrazando sus rodillas. Madre Elena había ido a ayudar a un vecino que se había inundado, dejándola sola. No tengas miedo, solo es lluvia, se dijo a sí misma, pero cuando un brillante relámpago cruzó el cielo, no pudo soportarlo más. Salió corriendo, sus pequeños pies chapoteando en el barro, buscando un lugar donde esconderse. Corrió hacia el zarzal cerca del campo, que solía estar seco pero ahora estaba inundado. Las ramas de espinas se balanceaban violentamente con el viento. Entonces escuchó un grito, débil, aterrorizado, mezclado con el sonido de la lluvia. Lucía se detuvo, inclinando la cabeza para escuchar. El grito volvió a sonar, desde el zarzal de enfrente. Se acercó, su vestido empapado pegado a su cuerpo, su cabello pegado a su rostro. A través de la lluvia lo vio. Un potrillo, con el pelaje blanco como la nieve, atrapado entre las afiladas espinas. Sus delgadas patas se agitaban, sangre goteaba de los rasguños, sus ojos negros brillaban de terror. No tengas miedo, te salvaré, dijo Lucía. Su voz temblaba pero firme. Se arrodilló, sin importarle que las espinas le pincharan las manos, sin importarle la fría lluvia. Quitó cada espina. Poco a poco, la sangre de sus manos se mezclaba con el agua de lluvia, pero no se detuvo. El potrillo gradualmente dejó de agitarse, mirándola con ojos que parecían entender lo que estaba haciendo. Cuando se quitó la última espina, el potrillo se levantó, tembloroso pero sin huir. Se acercó y frotó su hocico contra la mano de Lucía. Su cálido aliento la hizo reír en medio de la tormenta. «Eres mi luz», susurró, poniendo su mano en su cabeza. «Te llamaré Sombra, porque apareciste en esta noche oscura». Lucía llevó a Sombra al pueblo, pero cuando se acercaba a su casa, un anciano la vio y murmuró: «Caballo blanco». Presagio de los dioses. Les dijo a los aldeanos que Sombra era una señal, tal vez una bendición, tal vez una advertencia. Pero a Lucía no le importó. Para ella, Sombra no era un presagio, no era un símbolo, era su amigo. En los días siguientes, Lucía cuidó a Sombra, le dio de comer hierba y lo llevó a pasear por el campo. Pero una mañana, cuando fue al establo,
Sombra había desaparecido. Madre Elena dijo que tal vez había corrido al bosque, que los caballos salvajes no se quedan con los humanos para siempre. Lucía lloró durante horas, pero en su corazón siempre creyó que Sombra todavía estaba en algún lugar, esperando el día en que se reencontrarían. De vuelta al presente, Lucía soltó la brizna de hierba seca, dejándola caer al suelo. El recuerdo de Sombra calentó su corazón, pero también le causó una punzada de dolor. Si Sombra estuviera aquí, no se sentiría tan sola. Si Sombra estuviera aquí, tal vez no tendría miedo de lo que está por venir. Unos pasos interrumpieron sus pensamientos. Madre Elena salió de la casa con un cuenco de madera lleno de agua turbia, sacada del pozo casi seco. «Bebe», dijo con voz ronca. «Acabo de oírles decir, están encendiendo antorchas para prepararse para la noche de luna llena». Lucía tomó el cuenco de agua, pero no bebió. Miró a Madre Elena, viendo sus ojos enrojecidos, como si acabara de llorar. «Madre, si los dioses quieren lluvia, ¿por qué no escuchan mi canto? ¿Por qué tienen que elegir a alguien para morir?». Ella se sentó a su lado, poniendo su mano en su hombro como ayer. «No lo sé, Lucía. Solo sé que haré todo lo posible para protegerte». Pero su voz se apagó, y Lucía sintió la impotencia en cada una de sus palabras. A lo lejos, el humo comenzó a elevarse desde el centro del pueblo. Los hombres se reunían alrededor de una pequeña fogata, encendiendo las primeras antorchas. Sus susurros llegaron, mezclándose con el sonido del viento. «El sacerdote vendrá, el ritual nos salvará». Lucía apretó los puños, sus uñas se clavaron en su carne. Recordó a Sombra, la pequeña luz en medio de la tormenta. Si pudiera ser tan fuerte como entonces, tal vez podría superar este miedo. Cayó la noche. Lucía yacía en su cama, con los ojos bien abiertos mirando el techo. La melodía folclórica volvió a resonar en su cabeza. El río canta bajo la luz de la luna, el caballo blanco corre a través de 1000 vientos. Ella susurró: «Sombra, ¿dónde estás?». Pero solo el viento respondió, frío y distante, como recordándole que el tiempo pasaba. Faltaban 2 días para que llegara el sacerdote. Faltaban 2 días para que su destino fuera sellado. La noche de luna llena llegó más rápido de lo que Lucía había imaginado. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, dejando al descubierto la luna llena, brillante y fría, suspendida sobre la sierra de Gredos. La luz plateada iluminaba el campo agrietado, transformando las hendiduras en extraños trazos, como cortes de una cuchilla gigante. En el pueblo, el susurro de la gente había cesado, dando paso a un silencio pesado. Solo se oían pasos, el crepitar del fuego y el silbido del viento a través de los tejados de paja. Una sinfonía de miedo. Lucía estaba de pie frente a la puerta de su casa, agarrando con fuerza el borde de su vestido, sus ojos fijos en la multitud reunida en la plaza. Habían esperado este momento durante 3 días, desde que don Esteban anunció el ritual de sacrificio. Antorchas estaban clavadas alrededor del roble seco. La luz parpadeante iluminaba los rostros tensos de los aldeanos. Hombres con los puños apretados, mujeres abrazando a sus hijos y niños que permanecían inmóviles, sin atreverse a llorar. Madre Elena estaba a su lado, su mano delgada apretando su hombro, como queriendo protegerla de la tormenta que se avecinaba. «No salgas ahí», susurró, su voz temblaba. «Les diré que estás enferma». «Pero madre, si no voy, sospecharán», respondió Lucía, su voz pequeña pero firme. No quería ir,
pero sabía que don Esteban no perdonaría a nadie que estuviera ausente. Había visto sus ojos, fríos, implacables, como los de un depredador. Madre Elena no dijo nada más. Solo abrazó a Lucía con fuerza, su aliento caliente en su oído. «Quédate cerca de mí», susurró. Luego la soltó, guiándola hacia la plaza. Cuando llegaron, la multitud se apartó para dejarles paso. Don Esteban estaba en el centro, con su bastón en la mano, sus ojos recorriendo cada rostro. A su lado estaba el sacerdote, un hombre delgado, vestido con una larga túnica negra, su rostro oculto bajo una capucha, dejando al descubierto solo sus labios delgados y sus ojos hundidos. En su rostro, líneas rojas pintadas serpenteaban, como sangre seca bajo la luz de las antorchas. En su mano sostenía un cetro de madera grabado con extraños símbolos, con plumas de pájaro negro atadas en la punta, ondeando en el viento. «¡Aldeanos!», don Esteban habló, su voz resonando en el espacio silencioso. «Hemos rezado, hemos esperado, pero la lluvia no llega. Los dioses están furiosos y solo la sangre puede apaciguarlos. Esta noche, el sacerdote elegirá quién será el sacrificio para salvarnos». Un sollozo resonó desde una esquina de la multitud, pero nadie se atrevió a protestar. El sacerdote avanzó, levantando su cetro en alto. No dijo nada, solo comenzó a murmurar conjuros en una lengua que Lucía no entendía. Su voz era grave, como un eco desde una cueva profunda, mezclándose con el sonido del tambor que un hombre comenzó a tocar. Pum, 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 como el latido del corazón de todo el pueblo. El humo de la hoguera se elevaba, denso, trayendo consigo el olor a quemado y a hierbas secas. Lucía sintió su pecho oprimido, su respiración dificultosa. Apretó la mano de Madre Elena con más fuerza, pero ella no respondió. Su mano estaba fría, temblorosa. El sacerdote giró el cetro en el aire, sus ojos recorrieron a cada persona, como buscando algo en sus almas. Entonces se detuvo. El cetro apuntaba directamente a Lucía. «Los dioses han elegido», declaró, su voz seca pero llena de autoridad. «Esta niña será el sacrificio». El silencio se hizo absoluto. Lucía sintió que su corazón dejaba de latir por un instante. La sangre le subía a los oídos como un rugido de agua. Miró al sacerdote, luego a don Esteban, esperando que todo fuera un sueño. Pero la mirada fría de don Esteban lo confirmó todo. «Lucía», dijo, su voz grave, «tú salvarás al pueblo». «No», gritó Madre Elena lanzándose a abrazar a Lucía. «No, es solo una niña». Se volvió hacia la multitud, su voz quebrándose. «¿No lo ven? Estamos matando a nuestra propia hija». Pero nadie respondió. Algunos bajaron la cabeza, otros susurraron oraciones. Don Esteban se acercó, apartando a Madre Elena con un fuerte empujón. «No te interpongas en la voluntad de los dioses», rugió. «De lo contrario, todo el pueblo morirá por tu egoísmo». Lucía fue sacada de los brazos de Madre Elena. Dos hombres la agarraron por los brazos, arrastrándola hacia la pequeña capilla al final del pueblo, donde se llevaría a cabo el ritual. Ella se retorció gritando: «¡Madre, no dejes que me lleven!». Pero su voz fue ahogada por el sonido del tambor, el viento y el llanto de Madre Elena resonando detrás de ella. La puerta de la capilla se cerró de golpe tras ella. Dentro estaba oscuro. Solo la tenue luz de una vela parpadeaba sobre el altar. Lucía fue empujada al suelo de piedra fría, sus manos y pies atados con cuerdas ásperas. Oyó el sonido de la cerradura al cerrarse,
luego los pasos alejándose. La dejaron sola, en la oscuridad. Las lágrimas brotaron, pero Lucía no lloró en voz alta. No quería que la oyeran. Miró a su alrededor, tratando de encontrar una salida, pero solo vio paredes de piedra fría y la vieja cruz colgada en lo alto. Padre Miguel, el sacerdote del pueblo, estaba fuera de la pequeña ventana. Sus ojos tristes la miraban a través de los barrotes. «Lo siento, Lucía», susurró. «No puedo hacer nada». Luego se giró, su figura desapareciendo en la noche. Lucía cayó al suelo, su respiración agitada. Sentía miedo, pero en lo profundo de su corazón, una pequeña llama seguía ardiendo. La llama de la vida. Comenzó a cantar. Su voz temblaba, pero gradualmente se hizo más clara. El río canta bajo la luz de la luna. Caballos blancos corren a través de 1000 vientos. Esa melodía le recordaba a Sombra, el día que le quitó las espinas y lo salvó, el día que creyó que podía hacer cualquier cosa. «Sombra», susurró entre dos versos. «Si estuvieras aquí, me salvarías, ¿verdad?». Afuera, Madre Elena estaba arrodillada frente a la puerta de la capilla, sus manos golpeando con fuerza la puerta de madera. «Lucía, sé fuerte», gritó, su voz ronca. A través de la rendija de la puerta deslizó un pequeño trozo de pan, lo último que podía darle. «Perdóname», susurró, sus lágrimas cayendo sobre la tierra seca y agrietada. Lucía extendió la mano y tomó el trozo de pan, apretándolo contra su pecho. Siguió cantando, su voz cada vez más débil pero sin detenerse. En la oscuridad se dijo a sí misma: «Debo vivir. Encontraré una manera de salir». La luz de la luna atravesó la rendija de la ventana, iluminando su rostro, resaltando sus ojos marrones llenos de determinación. Quedaban 2 días para que el ritual se completara, pero Lucía sabía que no podía esperar hasta entonces. La oscuridad en la capilla era fría como el agua de río en invierno, filtrándose por cada grieta de las viejas paredes de piedra. Lucía estaba acurrucada en un rincón, abrazando sus rodillas, su aliento tembloroso formando débiles nubes blancas bajo la tenue luz de la única vela. El sonido del tambor de la noche de luna llena aún resonaba en su cabeza, mezclándose con la declaración del sacerdote: «Los dioses han elegido a Lucía». Su voz era ronca, llena de poder, como una cuchilla cortando su corazón. Los aldeanos permanecieron en silencio, algunos sollozaban, pero nadie se atrevió a protestar. Don Esteban solo asintió. Sus ojos fríos la vieron ser arrastrada, mientras Madre Elena gritaba desesperada, retenida por 2 hombres. Ahora estaba encerrada en esta pequeña habitación, la pesada puerta de madera cerrada con llave. Solo una pequeña rendija cerca del suelo permitía que entrara el aire. Lucía apretó el trozo de pan que Madre Elena le había metido en la mano antes de que se la llevaran. «Perdóname, hija», susurró. Las lágrimas corrían por su rostro arrugado. Lucía no la culpó. Sabía que Madre Elena era impotente, al igual que el Padre Miguel, el sacerdote que permaneció en silencio entre la multitud, con la cabeza gacha rezando pero sin poder hacer nada más. Mordió un trozo de pan, pero estaba seco en su boca, difícil de tragar. Lucía cerró los ojos, tratando de recordar la melodía folclórica que una vez la calmó. El río canta bajo la luz de la luna, el caballo blanco corre a través de 1000 vientos. Su voz temblaba, disminuyendo gradualmente, pero no dejó de cantar. Era la única forma de evitar que el miedo la consumiera. «Sombra», susurró entre las notas,
¿Dónde estás? Pero solo el silbido del viento a través de la rendija respondió, frío y distante. De repente, otro sonido resonó, un golpe suave, vacilante, desde el lado de la rendija. Lucía dejó de cantar, su corazón latía con fuerza. Se arrodilló, pegando su oído a la abertura. ¿Alguien ahí?, susurró, su voz quebrándose por la esperanza y el miedo. Soy yo, Javier, respondió una voz familiar, baja pero firme. Lucía suspiró aliviada, reconociendo al niño de cabello enmarañado que solía jugar con ella en el campo antes de que llegara la sequía. Javier era 2 años mayor que ella, delgado pero ágil, sus ojos brillantes siempre llenos de travesura. Pero ahora, a través de la rendija, su voz temblaba, llena de preocupación. Javier, ¿qué haces aquí?, preguntó Lucía, presionando su mano contra la rendija como si quisiera tocarlo. Te atraparán si te ven. No me importa, respondió Javier, su voz más firme. No puedo permitir que te lleven, Lucía. Nunca. Se oyó un ligero rasguño. Estaba usando una pequeña barra de hierro para forzar la cerradura. Te sacaré de aquí. Lucía vaciló, el miedo y la esperanza entrelazándose en su corazón. ¿Pero qué pasa si te atrapan? Don Esteban no tendrá piedad. No tienes que hacer esto, Javier. El rasguño se detuvo por un momento. A través de la rendija, escuchó la respiración agitada de Javier, como si estuviera luchando consigo mismo. Luego dijo. Su voz bajó, llena de dolor. Una vez permití que se llevaran a mi hermana, Lucía. Ana. También fue elegida, hace 3 años, cuando comenzó la sequía. Solo me quedé mirando, sin hacer nada. Ella me rogó que la salvara, pero yo tenía demasiado miedo. Huí. Su voz se quebró, ahogada por las lágrimas. No puedo permitir que eso vuelva a suceder. No contigo. Lucía guardó silencio. Su corazón se encogió. Nunca había sabido de la hermana de Javier. Él nunca hablaba de ella. Solo siempre bromeaba para ocultar su tristeza. Ahora entendía por qué se había arriesgado a venir aquí. Lo siento, Javier, susurró. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Pero si me ayudas, estarás en peligro. Prefiero morir antes que volver a quedarme mirando, respondió Javier, su voz decidida. El rasguño volvió a sonar, más fuerte. Eres mi amiga, Lucía. Siempre me cantas, siempre compartes tu pan conmigo cuando tengo hambre. Te lo debo. Se oyó un pequeño clic. La barra de hierro había aflojado la cerradura. Confía en mí, ¿de acuerdo? Lucía asintió, aunque sabía que él no podía verla. Confío en ti, dijo, secándose las lágrimas. Pero tienes que tener cuidado. Si te descubren... No lo harán, interrumpió Javier. Su voz se volvió urgente. He estado observando. Esta noche están borrachos después del ritual. Solo hay 2 guardias en la puerta, pero los he distraído tirando piedras lejos. Creen que son animales salvajes. Se detuvo, jadeando. La puerta casi está abierta. Cuando cuente hasta 3, empuja fuerte desde dentro y luego sígueme. ¿De acuerdo? Lucía se levantó, apretando el borde de su vestido. Su corazón latía como un tambor. «De acuerdo», respondió, su voz baja pero firme. Miró alrededor de la habitación oscura, como si quisiera recordar por última vez el lugar que la había aprisionado. Luego puso su mano en la puerta, lista. 1, contó Javier, el rasguño más fuerte. 2. Se oyó un pequeño crujido. La cerradura comenzó a ceder. 3. Lucía reunió todas sus fuerzas y empujó la puerta, mientras Javier tiraba desde afuera.
La puerta se abrió de golpe. El sonido de la madera golpeando la pared resonó secamente en la noche silenciosa. Lucía salió corriendo. El aire helado invadió sus pulmones, haciéndola tambalearse. Javier estaba allí, con la mano sangrando por la barra de hierro. Sus ojos brillaban bajo la luz de la luna. ¡Corre!, gritó, agarrando su mano y tirando con fuerza. Pero antes de que pudieran moverse, un grito resonó a lo lejos. ¡Se ha escapado! Un guardia, con el rostro enrojecido por el alcohol, corrió tambaleándose hacia ellos, blandiendo un bastón de madera. «Maldita sea», murmuró Javier, empujando a Lucía detrás de él. «Corre, Lucía, al bosque, yo los detendré». «No, no te dejaré», gritó Lucía, pero Javier ya se había lanzado hacia adelante, gritando para llamar la atención del guardia. «¡Aquí, idiota!», gritó, lanzando la barra de hierro hacia él, golpeándolo en el hombro y haciéndolo caer. Las campanas de la iglesia comenzaron a sonar con fuerza. La alarma había sido dada. Lucía se quedó paralizada. Las lágrimas brotaban de sus ojos. «Javier», susurró, pero él se giró, sus ojos llenos de rabia y súplica. «Corre, si no corres, todo lo que he hecho no habrá servido de nada». Su voz se quebró, llena de desesperación. Lucía apretó los dientes, se giró y se adentró corriendo en el bosque. El silbido del viento entre las ramas secas ahogó los gritos de Javier y los pasos de los perseguidores que se acercaban. Corrió, su respiración agitada, sus pies descalzos golpeando las hojas secas y las piedras afiladas, pero no se detuvo. En su mente, la imagen de Javier protegiéndola, con la mano sangrando, se grabó como una herida. «No dejaré que tu sacrificio sea en vano», se dijo a sí misma, adentrándose en la oscuridad del bosque, donde una tenue esperanza aún parpadeaba. El bosque oscuro engulló a Lucía tan pronto como se adentró en él. Las ramas secas y huesudas se extendían como brazos esqueléticos, arañando su vestido, dejando pequeños desgarros en la tela fina. Sus pies descalzos pisaban hojas secas y piedras afiladas. La sangre goteaba de cortes superficiales, pero no tenía tiempo para sentir el dolor. Las campanas de la iglesia seguían resonando a lo lejos, insistentes, urgentes, como el latido de su propio corazón. Una advertencia de que su fuga había sido descubierta. En su cabeza, la imagen de Javier interponiéndose ante el guardia, con la mano sangrando, sus ojos llenos de rabia y súplica, se repetía como una pesadilla que no podía sacudir. Las palabras de Javier resonaron en su mente, cada frase, cada palabra afilada como una cuchilla, impulsándola hacia adelante. Lucía apretó los dientes. Sus pequeñas manos se alzaron para apartar las ramas que bloqueaban su camino. Su respiración agitada se mezclaba con el silbido del viento a través de la arboleda seca. No sabía a dónde corría, solo sabía que tenía que alejarse del pueblo, de la capilla, de la muerte que el sacerdote y don Esteban habían decretado para ella. Pero el bosque no era un refugio seguro, era un laberinto oscuro, lleno de sonidos extraños. El ulular solitario de un búho en lo alto, el susurro de las hojas como murmullos, y el viento frío silbando como la advertencia de los dioses que veneraban los aldeanos. Corrió y corrió, sus pies le dolían como si fueran a romperse, sus pulmones ardían por respirar el aire seco. El sudor mezclado con el polvo se pegaba a su rostro, haciendo que sus ojos marrones ardieran. Lucía tropezó con una raíz seca que sobresalía, cayó al suelo. Sus manos golpearon la tierra pedregosa. Jadeó, levantó la cabeza y miró a su alrededor.
tratando de orientarse en la oscuridad. A su alrededor, los troncos delgados permanecían inmóviles, sus sombras proyectadas bajo la tenue luz de la luna como fantasmas que observaban en silencio. «Debo seguir», murmuró, diciéndose a sí misma para alejar el miedo que crecía en su interior. Pensó en Javier. Él se había sacrificado para darle esta oportunidad. Si se detenía, todo habría sido en vano. Lucía se levantó. Sus manos temblaban mientras se limpiaba el polvo del rostro, pero antes de que pudiera dar otro paso, un grito resonó desde atrás, rompiendo el silencio del bosque. «Está aquí», oí un ruido. La voz era áspera, borracha, probablemente uno de los guardias que Javier había distraído. Lucía giró la cabeza. A través de la abertura entre los troncos de los árboles, vio el brillo parpadeante de las antorchas, no solo una, sino docenas, danzando en la oscuridad como ojos rojos y brillantes que la buscaban. Los ladridos de los perros se mezclaban con los gritos, gruñidos y feroces, haciendo que su corazón se encogiera como si lo apretaran con fuerza. Habían movilizado a todo el pueblo. Don Esteban no la dejaría escapar tan fácilmente. Oyó su voz, grave y fría, resonando en algún lugar detrás. «Encuéntrenla. Sin ella moriremos. Los dioses no perdonarán». El sonido de los cascos de los caballos comenzó a golpear con fuerza, mezclándose con el sonido de los pasos de la gente y los perros de caza persiguiéndola. Se estaban acercando, más rápido de lo que había imaginado. Lucía se abrazó el pecho, tratando de respirar hondo para recuperar la calma, pero sus piernas temblaban, apenas soportando el peso de su cuerpo. «No», susurró. Las lágrimas brotaron, pero se las secó rápidamente, obligándose a levantarse y seguir corriendo. Corrió por el bosque, sin prestar atención a la dirección, solo tratando de mantener la distancia con las antorchas y el sonido de los cascos de los caballos que se acercaban cada vez más. Las ramas secas la arañaban con más fuerza, dejando rasguños rojos y ardientes en sus brazos y piernas. La sangre de los pequeños cortes goteaba, empapando la tierra seca, pero no le importaba. Corrió a través de una zona más densa del bosque, donde los árboles crecían muy juntos, esperando que la oscuridad la ocultara. Pero los ladridos de los perros seguían persiguiéndola, agudos y más cercanos, como si hubieran olido la sangre en su cuerpo. Lucía tropezó de nuevo. Esta vez cayó con más fuerza. Su rodilla golpeó una gran piedra. Gritó suavemente, abrazándose la rodilla, sintiendo la sangre caliente correr entre sus dedos. Miró hacia abajo, vio la herida larga y abierta, pero no tenía tiempo para vendarla. Los ladridos de los perros ahora estaban a solo unas decenas de metros de ella, y la luz de las antorchas había atravesado la oscuridad, iluminando los troncos de los árboles cercanos. «Van a atraparme», murmuró, su voz quebrándose por el miedo. Pensó en Madre Elena, en Javier, en los días despreocupados en el campo antes de que llegara la sequía. Ahora, todo eso eran solo recuerdos lejanos, reemplazados por la oscuridad y la persecución implacable. Se levantó cojeando, pero el bosque comenzó a clarear. Los árboles dieron paso a un claro extenso a orillas del río, el río caudaloso del que Madre Elena le había contado, que una vez se había llevado a todo el ganado durante los raros días de lluvia. Bajo la tenue luz de la luna, la superficie oscura del agua se arremolinaba, rugiendo como una bestia hambrienta, lista para engullir cualquier cosa que cayera en ella. Lucía se detuvo, jadeando, con la mano en el pecho, mirando el río con los ojos muy abiertos por el asombro y el miedo. Volvió la cabeza hacia el bosque.
La luz de las antorchas ahora era más clara. Ya no eran puntos brillantes parpadeantes, sino llamas brillantes, iluminando los rostros furiosos de sus perseguidores. Vio las siluetas de los jinetes a caballo, los perros de caza lanzándose a través de los arbustos, sus narices olfateando el aire, sus ojos rojos brillando bajo la luz de la luna. «No hay salida», susurró. Su voz temblaba. Retrocedió. Sus pies tocaron el borde del río. La tierra se desprendió bajo sus talones y cayó al agua, siendo arrastrada inmediatamente por el rugido de la corriente. «¡Allí está!», gritó una voz, y una flecha pasó volando, clavándose en el tronco de un árbol a unos pasos de ella. Lucía gritó, cayendo sobre la hierba seca, abrazándose la cabeza. El sonido de los cascos de los caballos se hizo más fuerte. Los ladridos de los perros estaban tan cerca que sintió su aliento caliente en el aire. Levantó la vista y vio la silueta de don Esteban a caballo, su bastón levantado. Sus ojos brillaban bajo la luz de las antorchas como los de un depredador. «No puede ir muy lejos», rugió, su voz llena de rabia y triunfo. «Atrápenla, los dioses esperan». Lucía retrocedió, acercándose más al borde del río. El agua fría le salpicó las piernas, haciéndola temblar incontrolablemente. Miró el río caudaloso, luego a la multitud que se acercaba corriendo, sombras oscuras con antorchas y armas, los perros de caza mostrando los dientes y gruñendo. No había otro camino. «No quiero morir», susurró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes en el frío de la noche. Pensó en la melodía folclórica que había cantado en la capilla. El río canta bajo la luz de la luna, caballos blancos corren a través de 1000 vientos. Cantó suavemente, su voz quebrándose como una última oración en medio de la desesperación. El sonido de los cascos de los caballos de los jinetes ahora estaba a solo unas decenas de pasos de ella. Un perro de caza saltó de un arbusto, mostrando los dientes y gruñendo, a menos de 10 metros de ella. Lucía se abrazó la cabeza, encogiéndose, esperando el final inevitable. Su corazón latía más despacio, como si hubiera aceptado su destino, pero en ese momento, otro sonido resonó. No era el ladrido de los perros, ni el sonido de los cascos de los jinetes, sino el sonido de un galope fuerte, poderoso, que venía del otro lado del claro. Lucía levantó la vista. Sus ojos se abrieron con asombro. Las lágrimas aún brillaban en sus pestañas. Bajo la luz de la luna, una sombra blanca salió de la oscuridad del bosque. Su pelaje brillaba como la nieve. Sus ojos negros brillaban como estrellas en la noche oscura. Un suave relincho resonó, familiar hasta el dolor, atravesando el rugido del río y los gritos de los perseguidores. Lucía jadeó, las lágrimas brotaron sin control. ¿Sombra? No podía creer lo que veía, pero era él, el caballo blanco que había salvado hacía 4 años, apareciendo ahora como un milagro en medio de su pesadilla. Don Esteban gritó desde lejos: «¿Qué es eso? ¡Atrápenlo!». Pero Lucía ya no escuchaba nada, solo miraba a Sombra, la sombra blanca que se acercaba corriendo, y en ese instante el miedo se desvaneció, dando paso a un rayo de esperanza tenue pero intenso. Lucía se arrodilló sobre la hierba seca, con las manos en la cabeza, los ojos nublados por las lágrimas mientras veía la silueta blanca que se precipitaba hacia ella desde el otro lado del claro. El galope ensordecedor de Sombra ahogaba el rugido del río embravecido, los ladridos de los perros y los gritos furiosos de don Esteban. Bajo la tenue luz de la luna, su pelaje blanco brillaba como una llama viva, ondeando al viento.
Sus ojos negros centelleaban como dos estrellas en la oscuridad de la noche. Su suave relincho resonó, tierno pero poderoso, a través del espacio caótico, llamándola como aquel día, el día en que lo salvó de la tormenta 4 años atrás. «¿Sombra?», susurró Lucía, su voz quebrándose por la sorpresa y la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes en el frío de la noche, pero no las apartó. No se atrevía a creer lo que veían sus ojos, temiendo que fuera solo una alucinación de una mente desesperada. Pero a medida que Sombra se acercaba, reconoció cada rasgo familiar. La larga melena enmarañada, las pequeñas orejas erectas y la mirada gentil pero firme que nunca había olvidado. Era él, el caballo blanco al que le había quitado las espinas de la pata bajo la lluvia, el caballo al que había llamado sombra, oscuridad, su luz en los días más oscuros. El perro de caza más cercano se abalanzó, mostrando los dientes y gruñendo, a menos de 5 metros de Lucía. Ella gritó, retrocediendo, pero Sombra no dudó. Relinchó con fuerza, arremetiendo contra el perro, levantando sus patas delanteras y golpeando el suelo con fuerza. El perro aulló, retrocediendo aterrorizado, corriendo de vuelta hacia la partida de caza. Lucía levantó la vista y vio a Sombra detenerse frente a ella, su aliento cálido saliendo de sus fosas nasales. Sus ojos la miraban como diciendo: «Ya estoy aquí». «Lucía». El grito de don Esteban resonó a lo lejos, interrumpiendo el momento de reencuentro. Cabalgó hacia ella, su bastón de madera en alto, las antorchas en manos de los jinetes detrás de él brillaban como un muro de fuego que se acercaba. «Atrapadla. ¿Qué es ese caballo? Mátalo si es necesario». Su voz estaba llena de rabia, pero Lucía ya no escuchaba nada más que el latido de su propio corazón y el suave relincho de Sombra. Se levantó, sus piernas temblaban pero ya no dudaba. «Sombra», susurró, extendiendo la mano para tocar su melena. El pelaje blanco y suave se deslizó entre sus dedos, cálido y tan real que ya no podía dudar. «Has vuelto por mí». Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran de felicidad, de esperanza. Sombra bajó la cabeza, frotando su hocico contra su mano, como aquel día en el zarzal, como una promesa de que no la abandonaría. «¡Más rápido!», gritó don Esteban aún más fuerte, su voz más cercana. Una flecha pasó zumbando, clavándose en el suelo a unos pocos pasos de Lucía, haciéndola sobresaltar. Sombra relinchó, girándose para protegerla. Sus patas golpearon el suelo con fuerza, como si estuviera listo para enfrentarse a toda la partida de caza. Lucía lo miró. Luego miró el río oscuro detrás de ella y finalmente a los jinetes que se acercaban a toda velocidad. No había tiempo para pensar. Respiró hondo, apretó los puños y saltó sobre el lomo de Sombra. Nunca antes había montado a caballo, pero la sensación de estar sobre el lomo de Sombra no le era extraña. Se aferró a su melena, sintiendo su cuerpo poderoso tensarse bajo sus manos. «Vamos, Sombra», susurró, su voz temblaba pero firme. «Sálvame otra vez». Sombra relinchó, como respondiendo, y luego se lanzó a una velocidad increíble, dejando atrás los ladridos de los perros y el galope de los jinetes. El viento silbaba en los oídos de Lucía, helado, haciendo que su cabello ondease desordenadamente. Se inclinó sobre el lomo de Sombra, sus manos apretando su melena, sintiendo su fuerte latido de corazón mezclarse con el suyo. Galoparon por el claro, en dirección al bosque al otro lado, donde la oscuridad podría ocultarlos. El galope de Sombra resonaba constante y poderoso, como una melodía viva en medio de la pesadilla.
Lucía giró la cabeza y vio las antorchas de la partida de caza aún siguiéndolos, pero Sombra era más rápido que cualquier caballo que hubiera visto jamás. Otra flecha voló, rozando su hombro, rasgando su vestido y dejando una marca roja y ardiente en su piel. Lucía gritó, aferrándose a Sombra con más fuerza, pero él no disminuyó la velocidad. Se lanzó a través de los arbustos bajos, sus patas golpeando con fuerza la tierra seca, su pelaje blanco ondeando como una bandera en la oscuridad de la noche. «Lo lograremos», susurró, lágrimas mezclándose con una sonrisa en sus labios. Recordó aquel día, cuando le quitó las espinas de la pata a Sombra, cuando él frotó su hocico contra su mano en agradecimiento. Ahora, él le devolvía el favor, no con palabras, sino con acciones, con una lealtad que nunca pensó que podría existir. La voz de don Esteban aún resonaba detrás, pero cada vez más lejos. «No dejen que escapen, los dioses nos castigarán». Pero Lucía ya no tenía miedo. Tenía a Sombra, y con él a su lado, sentía que podía enfrentarse a cualquier cosa. Se adentraron en el bosque, la oscuridad los envolvió de nuevo, pero esta vez no era miedo, era refugio, era esperanza. Sombra disminuyó un poco la velocidad, buscando el camino entre los densos troncos de los árboles. Su respiración era constante pero poderosa. Lucía se inclinó, apoyando su rostro en su melena, susurrando: «Gracias, Sombra. Sabía que no me abandonarías». Sombra relinchó suavemente, como respondiendo. Sus orejas se levantaron como si estuviera escuchando. Pero entonces, el galope resonó de nuevo a lo lejos, no tan cerca como antes, pero aún persistente. Los jinetes no se rendían. Lucía levantó la vista, mirando a través de las aberturas entre los troncos de los árboles. Las antorchas aún parpadeaban, más pequeñas pero sin desaparecer. Todavía los seguían. Apretó la melena de Sombra, respirando hondo. «Aún no hemos escapado», dijo, su voz baja pero firme. «Sigue corriendo, Sombra». «Sácame de aquí». Sombra relinchó, acelerando de nuevo, adentrándose en el bosque. Lucía se aferró a él, sintiendo el latido de sus corazones como uno solo, y en ese instante creyó que lo lograrían, no solo esta noche, sino también en los oscuros días venideros. El bosque oscuro envolvió a Lucía y Sombra como una espesa cortina. Los troncos secos y delgados permanecían inmóviles en la oscuridad, solo temblando ocasionalmente cuando una ráfaga de viento frío los atravesaba. El sonido de los cascos de Sombra resonaba constante y fuerte, pero ya no con la urgencia de cuando galopaban por el claro junto al río. Lucía se aferraba a su crin, apoyando la cara en su pelaje blanco y suave, sintiendo el calor de su cuerpo atravesar su vestido desgarrado. El miedo aún estaba allí, acechando en cada jadeo de su respiración, pero la presencia de Sombra lo mitigaba, como una pequeña llama calentándola en medio de una pesadilla. Habían recorrido una buena distancia desde el claro junto al río, donde la luz de las antorchas de sus perseguidores había brillado como un muro de fuego. Pero Lucía sabía que aún no estaban realmente a salvo. A través de las aberturas entre los troncos de los árboles, todavía veía puntos brillantes parpadeando, más pequeños, más lejanos, pero sin desaparecer. Los jinetes de don Esteban seguían tras ellos, persistentes como la oscuridad que se aferra a la luz de la luna. Los ladridos de los perros resonaban ocasionalmente, débiles pero suficientes para recordarle que la persecución no había terminado. «Sombra, tenemos que ir más rápido», susurró Lucía, su voz áspera por el cansancio.
Acarició suavemente su crin, sintiendo sus pequeñas orejas levantarse como si estuviera escuchando. Sombra relinchó suavemente, acelerando un poco, sus patas golpeando con fuerza la tierra seca, levantando una nube de polvo detrás de ellos. Lucía se inclinó sobre su espalda. Sus manos se apretaron con más fuerza, tratando de mantener el equilibrio mientras se lanzaban por los estrechos senderos entre el bosque. Las ramas bajas arañaban sus hombros y brazos, dejando nuevos rasguños sobre los viejos, pero no le importaba. Mientras siguieran corriendo, ella seguiría viva. El bosque cambió gradualmente. El camino se hizo más estrecho. Los árboles se fueron aclarando, dejando paso a grandes rocas esparcidas por el suelo. El terreno se elevaba, accidentado, dificultando cada paso de Sombra. Lucía sintió su cuerpo tensarse, su respiración hacerse más pesada, pero no disminuyó la velocidad. «Eres muy fuerte, Sombra», susurró. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero sonrió. «Siempre has sido fuerte». De repente, un agudo «zas» cortó el aire. Lucía gritó, sintiendo una ráfaga de aire frío rozar su hombro izquierdo. Una flecha se clavó en el tronco de un árbol justo a su lado, temblando violentamente, a menos de un palmo de su hombro. La sangre brotó en su boca cuando se mordió la lengua por el susto, pero rápidamente recuperó la compostura, volviendo la cabeza hacia atrás. A través de la oscuridad, vio las siluetas de los jinetes, no tantos como antes, pero aún lo suficientemente cerca como para disparar flechas. Uno de ellos tensó su arco de nuevo. La luz de la antorcha iluminó su rostro enrojecido por la ira y el alcohol. «¡Sombra, más rápido!», gritó Lucía, su voz quebrándose. Sombra relinchó fuerte, lanzándose hacia adelante con una velocidad increíble, sus patas golpeando con fuerza las piedras, haciendo que pequeñas rocas salieran volando hacia atrás. Corrieron por un camino estrecho, flanqueado por grandes rocas que se alzaban como muros, apenas lo suficientemente ancho para que Sombra pasara. Lucía se agachó, sintiendo el aliento cálido de Sombra en su mano, los latidos de sus corazones latiendo al unísono en su huida mortal. Otra flecha voló, esta vez rozando su hombro, desgarrando su vestido y dejando una larga marca roja en su piel. Lucía gimió. Su mano izquierda soltó la crin de Sombra por un instante para agarrarse el hombro. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y pegajosa. «Estoy bien», susurró, como para tranquilizar tanto a Sombra como a sí misma. «Solo es un rasguño». Pero el dolor la mareaba y tuvo que apretar los dientes para no caer de su espalda. Sombra pareció sentir su dolor. Relinchó, su voz más grave, como si estuviera enojado, y luego se lanzó aún más rápido por el sendero estrecho. El camino ahora estaba lleno de piedras sueltas, rodando bajo sus patas, haciendo que cada paso de Sombra fuera un desafío. Una vez, su pata resbaló sobre una roca lisa, haciendo que ambos se inclinaran bruscamente hacia un lado. Lucía gritó, aferrándose a su crin con ambas manos, su corazón se detuvo por un instante. Pero Sombra recuperó el equilibrio. Sus patas golpearon con fuerza el suelo, manteniéndose firme como una pequeña montaña en medio de la tormenta. «Eres increíble, Sombra», susurró Lucía. Las lágrimas brotaban de sus ojos por la emoción. Recordó aquel día, cuando le quitó las espinas de su pata, cuando se levantó a pesar de temblar y frotó su hocico contra su mano. Ahora, no era solo el caballo que había salvado, era su amigo, la luz que la guiaba a través de la oscuridad. «Lo lograremos», dijo, su voz más firme, aunque su hombro aún ardía por la herida.
pero el sonido de los cascos detrás de ellos no cesaba. A través de las aberturas entre las rocas, Lucía vio la luz de las antorchas aún parpadeando, más cerca de lo que pensaba. Los jinetes habían cruzado el claro, ahora los seguían por este estrecho sendero. La voz de don Esteban resonó, lejana pero clara. No dejen que escapen. Ese caballo no puede correr para siempre. Su voz estaba llena de ira, pero también había un toque de pánico, como si empezara a darse cuenta de que Lucía y Sombra no eran tan fáciles de atrapar como había creído. Lucía volvió la cabeza y miró a Sombra. Sus orejas estaban erguidas, su respiración pesada pero constante. Su pelaje blanco brillaba bajo la luz de la luna como una bandera orgullosa. «Estás cansado, ¿verdad?», susurró, acariciando suavemente su crin. «Pero no podemos parar. No ahora». Sombra relinchó suavemente, como respondiendo, y continuó corriendo, aunque su velocidad había disminuido ligeramente. El camino ahora era más empinado. Las piedras sueltas rodaban bajo sus patas, haciendo que cada paso fuera peligroso. Otro «zas» resonó. Lucía se agachó instintivamente, pero esta vez la flecha no la alcanzó. Se clavó en una roca delante de ellos, rompiéndose en pedazos. Oyó una maldición de los jinetes. Estaban perdiendo la paciencia, pero también estaban perdiendo terreno. Sombra se lanzó por un estrecho recodo, donde el camino apenas era lo suficientemente ancho para que pasara, flanqueado por paredes de roca escarpadas. Lucía sintió su cuerpo rozar la piedra. Su pelaje blanco se llenó de polvo y algunos pequeños rasguños, pero no se detuvo. Corrieron y corrieron, por senderos estrechos, entre grandes rocas, hasta que el bosque se aclaró y el terreno se abrió un poco. Lucía levantó la vista y vio la luz de la luna iluminando una extensión de tierra más amplia, pero delante de ellos había un camino empinado que descendía, lleno de piedras sueltas y polvo. Sombra disminuyó la velocidad, jadeando. Sus patas temblaban ligeramente por el cansancio. Lucía acarició su crin, susurrando: «Lo estás haciendo muy bien, solo un poco más». Pero entonces, el sonido de los cascos resonó de nuevo, más cerca de lo que había pensado. Volvió la cabeza y vio la luz de las antorchas brillando a través de los últimos árboles del bosque. Los jinetes habían superado el estrecho sendero. Ahora se lanzaban hacia adelante a una velocidad increíble. Don Esteban iba a la cabeza, su rostro enrojecido bajo la luz del fuego. Sus ojos brillaban como los de un depredador. «¡Allí está!», gritó, su voz resonando. «¡No dejen que escapen!». Lucía se aferró a la crin de Sombra. Su corazón latía con fuerza. «Sombra, tenemos que seguir», dijo. Su voz temblaba pero era firme. Sombra relinchó, reuniendo todas sus fuerzas para lanzarse por el camino empinado. Sus patas golpearon con fuerza las piedras sueltas, levantando una nube de polvo detrás de ellos. Pero el camino era demasiado peligroso, y Lucía sintió su cansancio en cada paso. Aún no habían escapado, no del todo. Los perseguidores seguían allí, y el camino que tenían delante solo los llevaba a nuevos peligros. El camino empinado se estrechó gradualmente. La tierra seca bajo las patas de Sombra se convirtió en roca dura, fría y resbaladiza. Lucía se aferró a su melena. Sus manos temblaban de cansancio y el frío que se filtraba a través de su vestido roto. El galope de Sombra resonaba constante, pero más lento que cuando corrían por el bosque. Su respiración era pesada, saliendo en débiles nubes blancas bajo la luz de la luna. Sus poderosas patas ahora temblaban ligeramente por el agotamiento. Lucía lo sintió en cada paso y su corazón se encogió.
Ya has hecho todo lo que has podido, Sombra. Susurró, acariciando su melena blanca que brillaba con polvo y sudor. Solo un poco más, lo prometo. Pero esa promesa no parecía suficiente para disipar la amenaza que se acercaba. El galope de los jinetes resonó de nuevo detrás de ellos, más cerca que nunca, mezclándose con los ladridos de los perros y los gritos furiosos de don Esteban. A través de las aberturas entre las grandes rocas, Lucía vio las antorchas brillar intensamente, ya no parpadeando a la distancia, sino claras como llamas vivas, iluminando los rostros enrojecidos de los perseguidores. Habían superado el camino estrecho y ahora se lanzaban a una velocidad aterradora, decididos a no dejarla escapar a ella ni a Sombra. «¡Ahí está!», rugió don Esteban, su voz resonando en el silencio de la noche. «¡Que no escapen! Los dioses esperan su sangre». Su voz estaba llena de rabia, pero Lucía escuchó un atisbo de pánico, como si temiera que si no la atrapaba, toda esperanza para el pueblo se desvanecería. Giró la cabeza y lo vio liderando a los jinetes, su bastón de madera en alto. Sus ojos brillaban como los de un depredador bajo la luz de las antorchas. Sombra relinchó, acelerando de nuevo a pesar de que su cuerpo claramente había llegado a su límite. Lucía se agachó, aferrándose a su melena, sintiendo el latido de su corazón golpear con fuerza bajo sus manos. Se lanzaron a través de una curva estrecha, flanqueada por escarpados acantilados, altos como muros gigantes que los encerraban. El camino ahora era solo un sendero estrecho, lleno de rocas sueltas y polvo. Cada paso de Sombra era peligroso. Una roca rodó bajo su pata, haciéndolo resbalar ligeramente, y Lucía gritó, aferrándose a su melena para no caer. Sombra recuperó el equilibrio, pero ella sabía que no podría correr mucho más en este terreno. De repente, el camino se abrió, no hacia una salida, sino hacia un vacío mortal. Frente a ellos había un precipicio vertical, de decenas de metros de altura. La roca negra brillaba bajo la luz de la luna como una pared infranqueable. Abajo, el río embravecido que habían visto en el claro ahora era más visible, fluyendo violentamente, rugiendo como una bestia gigante hambrienta. El agua salpicaba las rocas de la orilla, blanca y helada, como una advertencia de que cualquiera que cayera sería arrastrado para siempre. Sombra se detuvo. Sus patas golpearon el suelo con fuerza. Su respiración era entrecortada. Lucía levantó la vista. Sus ojos se abrieron con asombro y miedo. «No», susurró. Su voz se quebró. Miró el precipicio, luego miró el río oscuro, sintiendo la desesperación crecer como las olas de abajo. «No hay salida, Sombra». Acarició su melena, las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes en el frío de la noche. El galope de los jinetes resonó más cerca, ahora a menos de 100 metros de ellos. Lucía giró la cabeza y vio las siluetas de don Esteban y sus hombres salir del camino estrecho. La luz de las antorchas brillaba intensamente en sus rostros, furiosos, triunfantes y crueles. Los perros de caza se lanzaron adelante, mostrando los dientes y gruñendo a menos de 30 metros de ella y Sombra. «No puede escapar», gritó don Esteban. Su voz resonó a través del precipicio como una sentencia de muerte. «Atrapadlo, los dioses estarán complacidos». Lucía apretó la melena de Sombra. Su corazón latía con fuerza como si quisiera romper su pecho. Miró a los perseguidores, luego miró el precipicio y finalmente el río embravecido de abajo. No había camino para correr, no había escapatoria. Pensó en Madre Elena, en Javier,
en los días despreocupados en el campo antes de que llegara la sequía. Ahora, todo eran recuerdos lejanos, reemplazados por la oscuridad y la implacable persecución. Sombra, susurró, su voz temblaba. Lo siento, te he metido en esto. Se inclinó, apoyando su rostro en su melena, sintiendo el último calor de su amigo que la había salvado. Sombra relinchó suavemente, frotando su hocico contra su mano, como queriendo consolarla, como queriendo decir que no se arrepentía. Pero entonces, los ladridos de los perros se acercaron y una flecha pasó zumbando, clavándose en el suelo a unos pocos pasos de ellos, levantando una nube de polvo. Lucía levantó la vista. Sus ojos estaban rojos por las lágrimas, pero ya no desesperados. Miró a Sombra, viendo sus ojos negros brillar bajo la luz de la luna, firmes y fuertes como aquel día en el zarzal. No podemos dejar que nos atrapen, dijo, su voz baja pero segura. Si tenemos que morir, quiero morir contigo, no en sus manos. Respiró hondo, se secó las lágrimas y miró hacia el río. La idea era descabellada, pero era la única opción que les quedaba. El galope de los jinetes ahora estaba a solo unas decenas de pasos de ellos. Don Esteban espoleó su caballo, lanzándose hacia adelante, su bastón de madera en alto, su rostro distorsionado por la ira. «¡Está loca!», gritó, al ver a Lucía y Sombra inmóviles frente al precipicio. «Atrapadlo antes de que haga alguna tontería». Los perros de caza se abalanzaron, mostrando los dientes, a menos de 10 metros de ella. Lucía apretó la melena de Sombra. Su corazón latió más lento, como si ya hubiera aceptado su destino. Pero luego susurró: «¿Confías en mí, Sombra, como yo confié en ti?» Sombra relinchó suavemente. Sus patas golpearon el suelo, como si estuviera listo para lo que ella decidiera. Ella sonrió. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez eran por la valentía que no sabía que poseía. «Lo lograremos», dijo, su voz más segura que nunca, como aquel día. Acarició la melena de Sombra por última vez, respiró hondo y se preparó para el momento fatídico. Lucía permaneció inmóvil al borde del precipicio. Sus manos temblaban mientras se aferraba a la crin de Sombra. Su respiración agitada se mezclaba con el silbido helado del viento que subía desde el río. El estrecho sendero lleno de piedras sueltas que acababan de recorrer era ahora solo un recuerdo. La tierra seca bajo las patas de Sombra se había transformado en roca dura, resbaladiza y fría, llevándolos ahora a un callejón sin salida mortal. El acantilado se alzaba imponente ante ellos. La oscuridad profunda de abajo era el río rugiente y arremolinado como una bestia hambrienta. El agua salpicaba blanca sobre las rocas de la orilla. Detrás, el sonido de los cascos de los jinetes se acercaba cada vez más. Las antorchas brillaban intensamente, iluminando los rostros furiosos de don Esteban y sus perseguidores. No había escapatoria. «Sombra», susurró Lucía, su voz se perdía en el viento. «¿Morir aquí o morir con ellos?». La pregunta no buscaba respuesta, sino que era una lucha interna, una pregunta que se hacía a sí misma mientras miraba el río oscuro y sentía el último calor de su compañero. Se inclinó, apoyando su rostro en la crin blanca y brillante de polvo y sudor de Sombra, sintiendo su respiración pesada, cada aliento saliendo como una nube blanca y tenue bajo la luz de la luna. Sus fuertes patas ahora temblaban ligeramente por el agotamiento. Su corazón se encogió, recordando lo que había dicho en el estrecho sendero en el capítulo 8. «Ya has hecho todo lo que has podido, Sombra. Solo un poco más, lo prometo. Pero ahora,
Esa promesa parecía insuficiente para disipar la oscuridad que los envolvía. Sombra relinchó suavemente, sus orejas erguidas como respondiendo a sus palabras. Lucía levantó la vista. Sus ojos enrojecidos miraron los ojos negros y brillantes de Sombra, sin rastro de miedo, solo determinación y confianza absoluta, como aquel día entre las zarzas cuando lo salvó de la tormenta. «Lo lograremos, ¿verdad?», preguntó. Su voz temblaba, pero su mirada se endureció gradualmente, como aquel día. La idea era descabellada, pero era el único rayo de luz que quedaba en su mente. Acarició la crin de Sombra. Las lágrimas corrían por sus mejillas, calientes en el frío que penetraba su vestido desgarrado y la herida sangrante en su hombro. «¿Confías en mí?», susurró, y Sombra frotó su hocico contra su mano, como queriendo decir que estaba dispuesto a ir con ella a donde fuera. El sonido de los cascos de los jinetes ahora estaba a solo unas decenas de metros, resonando constante y aterrador como el tambor del destino. «¡Allí está!», rugió don Esteban. Su voz resonó por el acantilado, llena de ira y pánico. A través de la luz parpadeante de las antorchas, Lucía lo vio espolear su caballo hacia adelante, su bastón en alto, su rostro enrojecido y distorsionado como el de un depredador acorralado. «¡Que no escapen! ¡Los dioses esperan su sangre!», gritó, y Lucía oyó el temblor en su voz, no solo rabia, sino también el miedo de que si no la atrapaban, el pueblo seguiría sumido en la sequía. Los perros de caza se lanzaron adelante. Sus garras arañaban la roca con fuerza, mostrando sus dientes y gruñendo, a menos de 10 metros de ella. Una flecha pasó volando, rozando su hombro, desgarrando aún más su vestido. Sangre fresca volvió a brotar, pero ella no se giró. No había tiempo para tener miedo. Respiró hondo, sintiendo el frío penetrar sus huesos. Su corazón latía con fuerza como si quisiera romper su pecho. «Gracias, Sombra», susurró, su voz más firme que nunca. «Pase lo que pase, no me arrepiento». Pensó en Madre Elena, en Javier, que había arriesgado su vida para ayudarla a escapar, en los días despreocupados en el campo antes de que llegara la sequía. Ahora, todo eso eran solo recuerdos lejanos, reemplazados por la oscuridad y la persecución implacable. Pero no quería terminar en sus manos, atada por las crueles costumbres de su pueblo. «Si tengo que morir, quiero morir contigo», dijo, secándose las lágrimas. Sus ojos brillaban con una nueva determinación. «¡Está loca!», gritó don Esteban desde la distancia, al ver a Lucía y Sombra inmóviles frente al acantilado. «Atrápenla antes de que haga una estupidez». Los jinetes se lanzaron hacia adelante. La luz brillante de las antorchas iluminaba sus rostros, llenos de ira, triunfo y crueldad. Los perros de caza ahora estaban a solo unos pasos de ella. Sus gruñidos resonaban en el estrecho espacio entre las rocas. Otra flecha voló, clavándose en el suelo justo delante de las patas de Sombra, levantando una nube de polvo. Lucía se sobresaltó, pero no vaciló. Miró hacia el río. El agua se arremolinaba furiosa, rugiendo como un desafío. La idea de saltar era una locura, pero era la única opción que les quedaba. «Sombra», dijo, su voz grave pero fuerte. «No podemos dejar que nos atrapen». Apretó su crin, sintiendo el latido fuerte de su corazón bajo su mano. «Lo lograremos». Como aquel día. Sombra relinchó fuerte. Su grito resonó por el acantilado, como una última declaración ante la oscuridad. Sus patas golpearon con fuerza el suelo. Su cuerpo se tensó a pesar del agotamiento, y luego, con todas las fuerzas que le quedaban,
Se lanzó hacia adelante. Lucía gritó: ¡corre!, y se agachó, abrazando su crin con fuerza, lista para el momento fatídico. El tiempo pareció detenerse. Sombra se lanzó por el acantilado, su pelaje blanco ondeaba brillante bajo la luz de la luna, como una llama viva cortando la noche. Lucía cerró los ojos. El viento silbaba en sus oídos, helado y afilado como un cuchillo, llevándose mechones de su pelo suelto. Sintió su cuerpo suspendido en el aire, su corazón latía con fuerza como si fuera a estallar, pero ya no tenía miedo. El grito de don Esteban resonó detrás, lleno de asombro y desesperación. «¡No! ¡Está loca!». Pero su voz fue rápidamente ahogada por el viento y el rugido del agua del río. Entonces cayeron. El agua helada se abalanzó sobre ellos, envolviendo a Lucía como manos gigantes, arrastrándola hacia las profundidades. El impacto fue tan fuerte que casi se desmaya, su respiración se cortó, el agua entró en su nariz y boca, helada hasta la médula. Pero no soltó. Bajo el agua oscura, sintió el latido fuerte de Sombra aún a su lado. Sus patas pateaban con fuerza, tratando de salir a la superficie. Lucía se aferró a su crin con más fuerza. Las lágrimas se mezclaban con el río, pero no entró en pánico. «Sigues aquí», pensó, y esa idea la mantuvo consciente en medio de la furiosa corriente. Tosió con fuerza. El agua entró en sus pulmones, pero siguió aferrada a Sombra, creyendo que no terminarían allí. En el acantilado, don Esteban permaneció inmóvil, sus ojos muy abiertos mirando la oscuridad que engulló a Lucía y Sombra. La antorcha en su mano temblaba, iluminando su rostro pálido por el horror. Han saltado», murmuró. Su voz se perdió, como si no pudiera creer lo que veía. Los jinetes se detuvieron, en silencio. Solo el gemido de los perros de caza y el rugido del agua resonaban desde abajo. «Nadie puede sobrevivir a eso», susurró un jinete. Su voz temblaba, sus ojos fijos en el río oscuro. Don Esteban se giró, su mirada sombría. El bastón en su mano cayó al suelo, haciendo un ruido seco. No dijo nada más, pero en su corazón sabía que ese salto no era solo la resistencia de Lucía, sino también el colapso de la fe ciega que había depositado en los dioses. Bajo el río, Lucía y Sombra seguían luchando. El agua los arrastraba lejos, fría y despiadada, pero el corazón de Sombra no dejaba de latir y las manos de Lucía no dejaban de aferrarse. En esa oscuridad helada, entre la vida y la muerte, sintió la fuerza de la amistad y el coraje que nunca supo que tenía. Habían elegido la libertad, aunque el precio pudiera ser todo. El río helado arrastró a Lucía y Sombra lejos, el agua oscura como una inmensa manta que los cubría. Lucía se aferró a la melena de Sombra, sus manos entumecidas por el frío y el agotamiento, pero no soltó. El agua le entraba por la nariz, por la boca, tosió con fuerza, su respiración entrecortada como una vela a punto de apagarse en el viento. Bajo la furiosa corriente, sintió el corazón de Sombra seguir latiendo con fuerza. Sus patas pateaban violentamente, tratando de salir a la superficie. «No te rindas, Sombra», pensó, aunque su boca no podía pronunciar palabra. Una voluntad de sobrevivir ardió en su interior, mezclándose con la fe en su amigo que había saltado con ella por el precipicio. La fuerte corriente los empujó contra rocas sumergidas. Cada impacto hizo que Lucía gimiera de dolor. La herida en su hombro punzaba como si se abriera aún más. Pero no le importó. Se aferró a la melena con más fuerza, sus lágrimas se mezclaron con el río, y en esa oscuridad solo tenía un pensamiento: «Debemos vivir».
Sombra pareció sentir su determinación. Relinchó débilmente, el sonido ahogado por el agua, pero sus patas siguieron pateando con fuerza, elevándolos a ambos gradualmente fuera del agua. Finalmente, después de unos segundos que parecieron una eternidad, la cabeza de Lucía emergió del río. Respiró hondo. El aire helado llenó sus pulmones, haciéndola toser violentamente. El agua aún los arrastraba, pero ahora podía ver la tenue luz de la luna en lo alto, como una lámpara que guiaba su camino en la oscuridad. Sombra emergió a su lado, su pelaje blanco mojado pegado a su cuerpo, pero sus ojos negros seguían brillantes, resilientes e indomables. Lucía sonrió débilmente. Gotas de agua goteaban de su cabello al río. «Lo hiciste», susurró, su voz ronca, su mano acarició suavemente su melena aunque su cuerpo temblaba de frío. El río aún no los dejaba ir. El agua los arrastró más lejos, a través de peligrosas curvas, pero cada vez más lentamente. Lucía abrazó a Sombra, apoyándose en su fuerza para mantenerse a flote. No sabía cuánto habían flotado, solo sentía su cuerpo pesado, sus párpados caían por el agotamiento. El rugido del río disminuyó gradualmente, reemplazado por un sonido más suave del agua que fluía, como si estuviera cansado después de intentar tragarlos. A lo lejos, la silueta del precipicio desde donde saltaron era solo una línea borrosa bajo la luz de la luna, y el galope de los jinetes había desaparecido por completo. En el precipicio, los jinetes permanecieron inmóviles, las antorchas en sus manos parpadeaban como débiles puntos de luz en la oscuridad. Don Esteban miró hacia el río, sus ojos oscuros, su rostro ahora no mostraba ira sino solo vacío. «Están muertos», susurró un jinete. Su voz temblaba, como para convencerse a sí mismo. Giró su caballo, sus ojos evitaron mirar el agua turbulenta. Los perros de caza gimieron, sus narices olfatearon el aire, pero ya no tenían un objetivo que perseguir. Don Esteban no dijo nada, solo apretó sus manos, sus uñas se clavaron profundamente en sus palmas hasta sangrar. «Volvamos», ordenó, su voz grave y fría, luego espoleó su caballo y se fue. Los jinetes lo siguieron en silencio. Las antorchas se desvanecieron gradualmente, dejando el precipicio en un silencio mortal. Pero bajo el río, Lucía y Sombra no se habían rendido. La corriente finalmente se calmó, llevándolos a una parte más superficial del río. Lucía sintió las patas de Sombra tocar el fondo del río. Pateó, tratando de llevarlos a ambos hacia la orilla. Ella usó su última pizca de fuerza para aferrarse a su melena, dejando que él la guiara. «Solo un poco más», susurró, aunque su voz era tan débil que apenas se oía. Sombra dio cada paso lentamente. El agua ahora solo le llegaba a las rodillas. Su pelaje blanco mojado brillaba bajo la luz de la luna como una pequeña llama que se negaba a extinguirse. Luego llegaron a la orilla. Sombra salió a la hierba mojada, arrastrando a Lucía con él. Ella cayó al suelo, jadeando. Su cuerpo temblaba de frío y agotamiento. El agua goteaba de su cabello a la hierba, mezclándose con la sangre de la herida en su hombro. Se quedó allí, mirando el cielo estrellado, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla. Sombra se quedó a su lado. Su respiración pesada salía en nubes blancas, pero no cayó. Bajó la cabeza, frotando su hocico contra su mejilla, como queriendo asegurarse de que aún estaba viva. Lucía extendió la mano y acarició suavemente su rostro. Las lágrimas brotaron de nuevo, pero esta vez fueron de alegría. «Lo hicimos, Sombra», dijo,
su voz entrecortada. Realmente lo hicimos. Se quedó allí un rato, dejando que su respiración se calmara gradualmente, dejando que el frío que se filtraba en su piel le recordara que aún estaba viva. A su alrededor estaba el suave sonido del agua que fluía, el suave viento que soplaba a través de la hierba, y a lo lejos, el ulular de un búho en la noche. Ya no había galope, ni ladridos de perros, ni gritos de don Esteban. Solo ella y Sombra, dos supervivientes en la oscuridad. Lucía miró a Sombra. Su pelaje blanco, aunque mojado, aún brillaba bajo la luz de la luna, como un buen augurio en el que los aldeanos una vez creyeron. «Eres mi luz», susurró, repitiendo las palabras de aquel día, y esta vez supo que era más cierto que nunca. Pero aún no estaban realmente a salvo. Lucía sabía que los jinetes podían regresar, que el pueblo no renunciaría fácilmente a sus costumbres ancestrales. Necesitaba levantarse, necesitaba encontrar refugio, pero su cuerpo estaba demasiado débil. Trató de sentarse, pero sus manos temblorosas no tenían suficiente fuerza para sostenerla. Sombra relinchó suavemente, inclinándose hacia ella, como queriendo levantarla. Lucía sonrió diciéndose: «Solo un poco más. Hemos llegado tan lejos, no puedo detenerme ahora». Respiró hondo, preparándose para el siguiente viaje, aunque no sabía a dónde los llevaría. En su corazón, una pequeña chispa de esperanza aún ardía. Habían escapado de la oscuridad y tal vez, solo tal vez, la verdadera luz los esperaba más adelante. Lucía yacía sobre la hierba húmeda a orillas del río. Su aliento débil se desvanecía en el aire frío de la noche como tenues nubes de vapor. Su cuerpo estaba exhausto. Sus manos entumecidas aún se aferraban a la crin de Sombra como a su último asidero. El agua del río goteaba de su cabello al suelo, mezclándose con la sangre que manaba de la herida en su hombro. Sombra permanecía a su lado, su pelaje blanco y mojado pegado a su cuerpo delgado, pero sus ojos negros aún brillaban bajo la tenue luz de la luna, como una llama que se negaba a extinguirse. Bajó la cabeza, su respiración pesada acarició su rostro y Lucía sonrió débilmente. «Sigues aquí», susurró, su voz áspera. Su mano temblaba mientras acariciaba suavemente su crin. Pero sabía que aún no estaban realmente a salvo. El frío, la herida y la amenaza del pueblo seguían allí, acechando en algún lugar de la oscuridad. El suave murmullo del agua que fluía a orillas del río se vio interrumpido por un sonido extraño. El sonido lento y pesado de unos pasos sobre la hierba. Lucía se sobresaltó. Su corazón latió con fuerza. Intentó levantar la cabeza, pero su cuerpo no tenía fuerzas. Sombra relinchó suavemente. Sus orejas se erigieron, girando la cabeza hacia el sonido. A través de la fina niebla que se extendía sobre la orilla del río, apareció una figura alta, caminando lentamente con un bastón de madera como apoyo. La luz de la luna iluminó el rostro de la persona. Un anciano con el pelo blanco y revuelto, sus ojos profundos ocultos bajo el ala de un sombrero desgarrado. Se detuvo a unos pasos de ellos, mirando fijamente a Lucía y Sombra, su mano apretando el bastón como si estuviera evaluando la situación. Lucía intentó decir algo, pero su garganta estaba seca, solo emitió un débil gemido. El anciano se acercó, sus ojos se entrecerraron cuando la luz de la luna brilló sobre el pelaje blanco de Sombra. «Caballo blanco», murmuró, su voz grave y áspera, como si hablara consigo mismo. Recordó el día en que la inundación se llevó a su hija, sus pequeñas manos extendiéndose desde el agua.
pero él impotente observó desde la orilla del río. Ahora, cuando sus ojos se encontraron con Sombra, un viejo recuerdo volvió a él. La historia que contaban los aldeanos sobre el caballo blanco, un espíritu que guiaba a los perdidos, como el buen augurio que oí una vez. Susurró, su voz temblaba. Se giró hacia Lucía, su mirada se suavizó al ver su rostro pálido y sus labios amoratados. Se arrodilló a su lado, puso su mano en su frente, murmurando: «Sobrevivir hasta aquí. Esta niña no es ordinaria». El anciano se levantó, mirando a su alrededor como para asegurarse de que nadie los seguía. Luego se quitó su viejo abrigo y lo colocó sobre el cuerpo tembloroso de Lucía. «No temas», dijo, su voz suave pero firme. «Los llevaré a los dos». Se giró hacia Sombra, acariciando suavemente su crin, y el caballo relinchó débilmente, como si estuviera de acuerdo con su decisión. Lucía lo miró. Sus ojos se nublaban por el agotamiento, pero sintió el calor de ese gesto. «Gracias», susurró, aunque no sabía si él la había oído. En su interior, un pensamiento fugaz cruzó su mente. Él también es como yo. Ha perdido a un ser querido. El pescador, porque claramente era un pescador, con el olor a pescado seco que emanaba de su abrigo y sus manos callosas llenas de cicatrices, se inclinó y levantó suavemente a Lucía. Era más fuerte de lo que su apariencia demacrada sugería. Sus brazos firmes la levantaron y la colocaron sobre la espalda de Sombra. «Aguanta, niña», dijo, su voz cálida y grave. «Este caballo te trajo hasta aquí, no te dejará morir». Le ató el abrigo alrededor para mantenerla caliente, luego tomó las riendas improvisadas con un trozo de cuerda vieja de su bolsillo y guió a Sombra a lo largo de la orilla del río. Se movían lentamente, el sonido de los pasos de Sombra resonaba constante sobre la hierba húmeda, mezclándose con el murmullo del agua y el golpear del bastón del anciano contra el suelo. Lucía apoyó la cabeza en la crin de Sombra. La sensación de entumecimiento se extendió gradualmente por todo su cuerpo, pero el calor del abrigo y la presencia del anciano la hicieron sentir menos miedo. Pensó en la libertad, algo que antes había imaginado solo como un sueño lejano en el campo seco. Ahora parecía más cerca que nunca, aunque no sabía qué le depararía el mañana. «He escapado de ellos», se dijo, sus ojos entrecerrados. «Y no estoy sola». Ese pensamiento la mantuvo despierta un poco más, aunque sus párpados se sentían pesados. El anciano guiaba en silencio. Sus ojos ocasionalmente se desviaban hacia Sombra, como si recordara una vieja historia. Finalmente, habló, su voz grave. «Hace mucho tiempo, cuando era niño, la gente decía que el caballo blanco era una señal del río, un espíritu que guiaba a los perdidos. Nunca lo creí, hasta que perdí a mi niña». Se detuvo, suspiró, sus manos apretaron el bastón de madera. «Mi hija murió en la inundación hace muchos años. Cuando los vi a ti y a este caballo a la deriva en la orilla, pensé, quizás esta es una oportunidad para hacer lo que no pude hacer aquel día». Miró a Lucía, vio sus ojos cerrados y sonrió levemente. «Descansa, niña», dijo. «Te llevaré a un lugar donde nadie te encontrará». Siguieron un pequeño sendero escondido tras los arbustos a orillas del río. La luz de la luna se desvanecía gradualmente a medida que se acercaba el amanecer. A lo lejos apareció un pequeño tejado de paja, humo saliendo de la chimenea, una señal de vida en medio del páramo. El anciano se detuvo, acarició la crin de Sombra una vez más, murmurando: «Caballo blanco».
Quizás realmente eres un buen augurio. Se giró hacia Lucía, que ahora dormía sobre la espalda de Sombra, y su decisión se hizo aún más firme. Pero de repente, el ladrido de un perro resonó a lo lejos, débil pero suficiente para sobresaltar al anciano. Volvió la cabeza. Sus ojos se entrecerraron mirando hacia el río cubierto de niebla. «Aún no se han rendido», murmuró, su voz tensa. Luego apresuró a Sombra. «Rápido, antes de que nos encuentren». Sombra aceleró el paso, aunque sus patas temblaban ligeramente, y el anciano apretó su bastón, guiándolos hacia la oscuridad del sendero, decidido a proteger a los dos supervivientes de la amenaza que aún acechaba. Lucía no oyó el ladrido del perro. No sabía que el peligro aún no había pasado realmente. En su sueño ligero, soñó con el campo verde, la risa de Madre Helena y Sombra corriendo libre bajo el sol. Pero en lo profundo de su subconsciente, sintió que su viaje aún no había terminado y el pescador, con su propio dolor, se había convertido en parte de él. Lucía despertó en una pequeña habitación. La tenue luz de las llamas de la chimenea se filtraba por entre sus párpados. Estaba acostada en una cama rústica, cubierta con una manta de lana vieja pero cálida. Su cuerpo le dolía. La herida en su hombro había sido cuidadosamente vendada con tela de lino limpia, con un ligero olor a hierbas amargas. Respiró hondo, oliendo el aroma de la madera quemada y la suave fragancia de una sopa que hervía en algún lugar de la casa. El crepitar del fuego se mezclaba con el silbido del viento afuera, pero ya no sentía el frío penetrante del río. Parpadeó, tratando de recordar lo que había sucedido. El salto, el agua helada y la voz cálida del pescador. «Sombra», susurró, su voz ronca, incorporándose aunque su cabeza aún daba vueltas. Miró a su alrededor, sintiendo pánico al no ver al caballo blanco a su lado. Pero entonces, a través de la puerta de madera entreabierta, escuchó un suave relincho familiar. Lucía suspiró aliviada, apoyándose contra la pared. Una sensación de alivio llenó su pecho. «Sigues aquí», murmuró, sonriendo débilmente. La puerta se abrió más. El pescador entró, sosteniendo un plato de sopa humeante. El anciano la miró. Sus ojos profundos brillaron con satisfacción. «Despertaste, niña», dijo, su voz grave pero amable. «Pensé que dormirías hasta mañana al mediodía». Colocó el plato de sopa en la mesa de madera junto a la cama y luego señaló hacia afuera. «Tu caballo está en el establo detrás de la casa. Lo sequé y le di algo de heno. Está más fuerte de lo que crees». Lucía asintió. Las lágrimas brotaron de repente. «Gracias, señor», dijo, su voz entrecortada. «Si no fuera por usted, nosotros…» No terminó la frase, pero sus ojos lo dijeron todo. El pescador, Pablo, como había oído llamar al monje, agitó la mano, apartando la cara como para ocultar sus emociones. «No digas eso», murmuró. «Solo hice lo que tenía que hacer». Pero Lucía sabía, por la historia que él le contó a la orilla del río, que la había salvado no solo por bondad, sino también por el recuerdo de su hija, por la oportunidad de redimir algo que una vez no pudo hacer. Él la guió afuera después de que ella terminó su sopa, aunque sus piernas aún temblaban. Caminaron por un pequeño sendero hacia un estrecho valle escondido detrás de unas colinas bajas. Frente a ellos había un pequeño monasterio de piedra, con un techo de tejas cubierto de musgo verde. Humo se elevaba de la chimenea. Algunos monjes con túnicas marrones trabajaban en el jardín. Levantaron la vista al ver a Pablo y Lucía. Un monje anciano, con una larga barba blanca que le llegaba al pecho, se acercó, sus ojos amables pero curiosos.
¿Otra alma perdida, Pablo?, preguntó. Su voz grave resonó. Pablo asintió. Encontré a la niña y al caballo blanco a la orilla del río, dijo. Casi se ahogan, pero sobrevivir fue un milagro. El monje miró a Lucía, luego a Sombra, que era llevado desde el establo. Su pelaje blanco brillaba bajo el sol de la mañana. Caballo blanco, murmuró, como si la historia de Pablo evocara algo en su memoria. Bien, estarán seguros aquí. Los monjes recibieron a Lucía y Sombra con sencilla amabilidad. Vendieron su herida, le dieron ropa seca y llevaron a Sombra a un pequeño establo con heno y agua limpia. Lucía se sentó junto a Sombra, acariciando su melena, sintiendo el calor de su cuerpo pasar a su mano. Recordó el día en que sus pequeñas manos sangrantes le quitaron las espinas en el zarzal, el día en que susurró: «Eres mi luz». Ahora, él la había salvado de la oscuridad del río y de la cruel costumbre. «Eres mi luz», repitió, su voz firme, y sintió el latido constante de su corazón bajo su mano. «Lo hicimos». Sombra la miró. Sus ojos negros brillaban intensamente, como diciendo que todo el difícil viaje había valido la pena. Al día siguiente, cuando su herida dolió menos y sus fuerzas regresaron gradualmente, Lucía contó su historia al monje anciano, el padre Antonio. Le contó sobre el pueblo bajo la sequía, sobre el ritual de sacrificio, sobre el salto por el precipicio con Sombra y sobre las personas que la habían ayudado: Javier, Pablo. El padre Antonio escuchó, sus manos entrelazadas, sus ojos brillaban con compasión. Cuando terminó, dijo, su voz baja pero clara: «Una vez pensé que la libertad era imposible, como la lluvia en un campo seco, pero ahora sé que es real, solo que tenemos que luchar para conseguirla». El padre Antonio asintió, poniendo su mano en su hombro. «Personas como tú nos recuerdan que los dioses no exigen sangre, sino el coraje para vivir rectamente», dijo. Su voz grave resonó con el peso de muchos años de reflexión. «Has encontrado la libertad, con valentía y amistad». Lucía sonrió, sintiendo un alivio extenderse por su interior. Él se levantó, dejándola con sus pensamientos, pero sus palabras fueron como una confirmación de que había hecho lo correcto al resistir. Pablo permaneció en silencio junto a la puerta del establo, mirando a Lucía y Sombra durante un largo rato. Antes de irse, se acercó y le puso la mano en el hombro. «Cuídense el uno al otro», susurró, su voz temblaba, «como deseé para mi niña». Se giró. Su figura austera desapareció tras la colina, dejando a Lucía con la sensación de que había encontrado un poco de paz al ayudarla. Ella lo observó alejarse. Una mezcla de gratitud y tristeza la invadió, pero luego se volvió hacia Sombra, el amigo que siempre había estado a su lado. Lucía se levantó, saliendo del monasterio, donde el sol brillaba sobre el valle, haciendo que el pelaje blanco de Sombra brillara como una pequeña llama. Se paró junto a él, con la mano en su melena, mirando hacia el horizonte. A lo lejos, las campanas de la iglesia sonaron débilmente, no la campana de alarma del pueblo, sino el sonido pacífico de un lugar extraño. Pero entonces, una ráfaga de viento más fuerte sopló, trayendo un débil eco como el ladrido de un perro desde la distancia. Lucía se sobresaltó, su corazón latió rápidamente, pero se dijo: «No, no pueden encontrarnos aquí». Apretó la melena de Sombra, respirando hondo para disipar su inquietud. Sabía que los jinetes aún podían estar buscando, que don Esteban no renunciaría fácilmente a sus costumbres. Pero aquí, en este pequeño valle,
Estaba a salvo, al menos por ahora. Lo hicimos, susurró, y Sombra relinchó suavemente, frotando su hocico contra su mano. Lucía sonrió. Sus ojos brillaron con una esperanza duradera. El viaje de ella y Sombra no había sido solo una supervivencia, sino también una prueba de que la libertad, aunque frágil, siempre valía la pena luchar por ella.